Hoy tenemos que contaros un golpe que ha dejado tocada a la afición del Real Madrid y que además ha encendido la mecha dentro del propio vestuario blanco. Rodrigo Hernández, Rodri, el centrocampista que el Real Madrid daba prácticamente por hecho desde hace semanas, acaba de comunicar su decisión de fichar por el Barcelona. Un jugador que Florentino Pérez consideraba encaminado, que aparecía en todas las quinielas como el gran refuerzo para el centro del campo de Mourinho, termina vistiéndose de azulgrana delante de las narices del eterno rival. Nosotros llevamos toda la tarde siguiendo esta historia minuto a minuto y hoy vamos a dedicar el vídeo entero, sin desviarnos a ningún otro asunto, a contaros exactamente cómo se ha fraguado esta operación, porque el Real Madrid lo ha perdido y porque Mourinho tiene motivos más que suficientes para estar furioso con la gestión del mercado que ha hecho su propio club. No es la primera vez que hablamos de las dificultades del Real Madrid para reforzar el centro del campo esta pretemporada, pero lo de hoy es distinto. Por primera vez, ese problema tiene nombre y apellido claro, y ese nombre es el de un futbolista que hace apenas unas semanas todo el mundo daba prácticamente por hecho vistiendo de blanco. Nuestra opinión, y la vamos a defender durante todo este video, es que esta pérdida no es solo un fichaje que se escapa, es la confirmación de que algo no está funcionando bien en la forma en que el Real Madrid está gestionando este verano. Y Laporta lo sabe perfectamente, porque le acaba de propinar un golpe de autoridad a Florentino Pérez que va a doler durante mucho tiempo. Vamos primero con los hechos, porque la cronología de las últimas horas es clave para entender la magnitud del golpe. Rodri, Balón de Oro, campeón del mundo, con la selección española en el Mundial de este verano y elegido mejor jugador del torneo, ha comunicado oficialmente al Real Madrid su decisión de no fichar por el club blanco. Según ha confirmado el periodista Fabrizio Romano, a través de información de Anton Meana, el propio agente del jugador, Manuel Barquero, explicó que por respeto al Real Madrid, ya que se habían comportado con clase durante todo el proceso, Rodri les informó de que su decisión final es unirse al Barcelona, con las condiciones personales ya acordadas al 100% con el club catalán. La operación, según ha trascendido, rondará los 60 millones de euros. Y el centrocampista firmará un contrato de 4 temporadas con el conjunto que preside Joan Laporta, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes que ha realizado el Barcelona en los últimos años, tanto por el nivel del jugador como por el simbolismo de arrebatárselo directamente al eterno rival en la recta final del mercado. El propio Real Madrid, a través de sus dirigentes, habría agradecido la sinceridad de Rodri y le habría deseado suerte en su nueva etapa profesional dentro del fútbol español, aceptando la decisión sin generar ningún tipo de conflicto público, algo que en el club valoran como la forma correcta de actuar cuando un futbolista no llega completamente convencido de un proyecto deportivo. Para entender la magnitud de lo que el Real Madrid está perdiendo, conviene recordar quién es realmente Rodri dentro del fútbol actual. Con 30 años recién cumplidos, el centrocampista se ha consolidado en la última década como uno de los mejores pivotes del mundo, ganador de múltiples títulos de Premier League y de Champions League con el Manchester City, Balón de Oro en 2024 y ahora también campeón del mundo y mejor jugador del torneo disputado este mismo verano con la selección española. Estamos hablando, por tanto, de un futbolista en la plenitud absoluta de su carrera, con la jerarquía, la experiencia y el prestigio necesarios para liderar el centro del campo de cualquier equipo del planeta. Y precisamente por eso el golpe para el Real Madrid resulta todavía más difícil de digerir. No se trata de perder a una promesa más del mercado, se trata de perder al mejor centrocampista disponible en toda Europa en esta ventana de fichajes. El segundo punto es el que de verdad duele y tiene que ver con cómo se le ha escapado esta operación al Real Madrid, teniendo en apariencia el camino allanado. Hasta hace apenas unos días, el Barcelona ni siquiera se había metido en esta puja, porque entendían que Rodri ya tenía un principio de acuerdo con el Real Madrid y que entrar en la negociación habría sido una pérdida de tiempo. Sin embargo, las conversaciones entre el Real Madrid y el Manchester City, propietario de los derechos del jugador, se fueron enquistando poco a poco, sin que ambas partes lograran ponerse de acuerdo en la cifra final del traspaso, y esa parada en seco fue precisamente la que aprovechó el Barcelona para entrar con fuerza en la operación. Fuentes del propio Barcelona confirmaron que lo que había cambiado era que ahora contaban con el sí del jugador para abrir formalmente una negociación con el Manchester City, una autorización que Laporta y su director deportivo, Deco, supieron aprovechar con una rapidez que ha dejado a más de uno en el Real Madrid con cara de sorpresa.
En apenas unos días, lo que parecía un fichaje prácticamente cerrado para el conjunto blanco se convirtió en una operación abierta, y el Barcelona, moviéndose con decisión y sin miedo a competir directamente contra su eterno rival por un jugador que este mismo llevaba meses relacionado con el Real Madrid, terminó ganando el pulso. Lo que más duele dentro del madridismo es precisamente el motivo por el que se estancó la negociación con el Manchester City. No fue una cuestión de falta de interés ni de desacuerdo con el jugador, sino un simple pulso económico entre dos clubes que no terminaron de encontrar el punto medio en la valoración del traspaso. El Manchester City, consciente del nivel de Rodri y de su rendimiento en el último Mundial, no estaba dispuesto a malvender a su capitán por debajo de una cifra que consideraba justa, mientras que el Real Madrid, que ya ha invertido una cantidad considerable en otras posiciones durante este mismo verano, prefirió mantenerse firme en su oferta en lugar de mejorarla de forma inmediata, calculando probablemente que el jugador esperaría el tiempo necesario hasta que ambos clubes se pusieran de acuerdo. Ese cálculo, visto con perspectiva, ha resultado ser un grave error de planificación, porque le ha dado al Barcelona el tiempo exacto que necesitaba para colarse en la operación y ofrecer una solución más rápida y más convincente, tanto para el jugador como para el propio Manchester City. El propio Manchester City, por su parte, ya trabaja en identificar posibles sustitutos dentro de su propio proyecto, consciente de que perder a su capitán y a su MVP mundialista supone también un golpe importante para sus propios planes deportivos de cara a la temporada que viene. El tercer punto tiene que ver con los motivos que el propio Rodri trasladó al Real Madrid para justificar su decisión, y aquí hay matices que conviene explicar con calma. Según se ha contado, el centrocampista valoró especialmente el estilo de juego del Barcelona, un modelo asociado durante años a la escuela de posesión y control del balón que popularizó Pep Guardiola en el club catalán y que sigue marcando la identidad futbolística de la entidad pese a los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo desde entonces. También pesaron, y mucho, las relaciones personales que Rodri ha ido construyendo con varios jugadores del Barcelona durante las concentraciones de la selección española, compañeros con los que ha compartido vestuario en las últimas convocatorias y con los que, según trasciende, existe una complicidad que el centrocampista valora enormemente a la hora de elegir dónde continuar su carrera en esta etapa. Y por último, aparece también la influencia del propio proyecto deportivo actual del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, un técnico que en su primera temporada al frente del equipo deja una impresión muy positiva dentro del vestuario y que Rodri habría valorado como un factor decisivo a la hora de inclinar la balanza hacia el lado azulgrana. No es ningún secreto que buena parte del núcleo duro de la selección española, que se proclamó campeona del mundo este verano, está compuesto por jugadores del Barcelona, y Rodri, pese a militar en Inglaterra durante toda su carrera profesional, siempre ha mantenido una relación muy cercana con ese grupo, compartiendo concentraciones, viajes y celebraciones que han ido forjando una complicidad difícil de igualar desde fuera. Esa cercanía, según coinciden varios analistas que siguen de cerca la actualidad de la selección, habría pesado en la decisión final, tanto o más que las propias condiciones económicas ofrecidas por cada club, algo que en el Real Madrid no habrían sabido contrarrestar, pese a presentar, según se ha informado, una propuesta salarial muy competitiva. Y llegamos al cuarto punto, el que probablemente más nos interesa contaros hoy, porque tiene que ver directamente con José Mourinho y con el enfado que este fichaje frustrado ha generado en el vestuario técnico del Real Madrid. Mourinho pidió un centrocampista con capacidad creadora desde el primerísimo día de su llegada al banquillo blanco, entendiendo que el centro del campo necesitaba una pieza de jerarquía capaz de ordenar el juego y de conectar líneas cuando el partido se rompe, algo que el equipo ha echado en falta desde la marcha de Toni Kroos hace ya un par de temporadas. Desde entonces, el técnico portugués ha ido poniendo nombres encima de la mesa, uno detrás de otro, en un intento de que la dirección deportiva cerrara cuanto antes esa posición. Primero sonó con fuerza Enzo Fernández, aunque el Chelsea disparó su precio muy por encima de los 100 millones de euros, una cifra que el propio Mourinho considera excesiva para el contexto económico actual del club. También apareció el nombre de Mateus Fernández, del West Ham, y más adelante entraron en la conversación perfiles como Manu Kone, de la Roma, Martín Zubimendi y Richard Ríos, todos ellos analizados como alternativas viables si finalmente no se podía cerrar una operación de mayor entidad. Incluso se llegó a pedir información sobre Scott McTominay, con quien Mourinho coincidió durante su etapa en el Manchester United, aunque esa consulta nunca llegó a materializarse en una oferta formal. Con Rodri, sin embargo, Mourinho tenía la sensación
de que el Real Madrid por fin iba a resolver de una vez por todas ese problema estructural, y ver cómo la operación se le escapa justamente hacia el eterno rival ha terminado de colmar la paciencia de un técnico que llevaba semanas trasladando su malestar de forma discreta dentro del club. Quien conoce la trayectoria de Mourinho sabe que el centrocampista organizador siempre ha sido una pieza sagrada en su forma de entender el fútbol, desde sus primeros años como entrenador hasta sus etapas más recientes en distintos bancos de Europa. Jugadores de la talla de Claude Makelele en su etapa en el Chelsea o de Nemanja Matic durante varios de sus proyectos han sido siempre el tipo de futbolista que Mourinho considera imprescindible para que el resto del equipo pueda desplegar su talento con garantías, y encontrar un perfil de esas características para este nuevo Real Madrid era, según trasciende, una de sus mayores prioridades personales desde el mismo día en que aceptó volver al banquillo blanco. Perder a Rodri, precisamente el jugador que más se acercaba a ese perfil ideal dentro de todo el mercado disponible este verano, no es un simple contratiempo, más dentro de una lista de objetivos descartados, es la pérdida del nombre que el propio técnico más ilusionado le hacía de toda la operación de refuerzos. Ese malestar, según ha trascendido, no es únicamente por la pérdida puntual de Rodri, sino por algo más profundo relacionado con la forma en que se está gestionando todo el mercado. Mourinho pidió en su momento hasta 6 incorporaciones para completar su idea de equipo, no 4, y el margen de maniobra se va estrechando cada día que pasa, porque el mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre sin ningún tipo de prórroga posible. Además, el club ha avanzado mucho más en las salidas que en las llegadas, al menos sobre el papel. Mourinho entregó una lista de jugadores que considera prescindibles, entre los que aparecen nombres como Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Fran García y Dani Ceballos, pero ninguno de ellos ha abandonado todavía el vestuario de forma definitiva, lo que complica todavía más la llegada de nuevos efectivos mientras esos futbolistas sigan ocupando ficha y espacio en la plantilla. Es precisamente en el centro del campo donde menos se ha avanzado de todas las zonas del equipo, y la pérdida de Rodri deja esa carencia todavía más expuesta justo cuando quedan apenas unas semanas para que se cierre definitivamente la ventana de fichajes. Según distintas fuentes cercanas al vestuario técnico, Mourinho habría trasladado su malestar directamente a la dirección deportiva en las últimas horas, dejando claro que no entiende cómo una operación que parecía tan avanzada como la de Rodri ha terminado escapándose por una simple falta de agilidad en la negociación económica con el Manchester City. El portugués, conocido en toda Europa por su carácter exigente y por su poca paciencia con los procesos que él considera mal gestionados, habría pedido explicaciones claras sobre los próximos pasos que va a dar el club para resolver cuanto antes esta carencia, consciente de que cada semana que pasa sin un centrocampista de garantías es una semana menos de trabajo conjunto antes del arranque liguero, algo que en su filosofía de trabajo resulta prácticamente inadmisible en un proyecto de las características del Real Madrid. El quinto punto tiene que ver con el golpe de imagen que supone todo esto, tanto para Florentino Pérez como para la forma en que se percibe la gestión deportiva del Real Madrid este verano. El club ha gastado ya más de 150 millones de euros en fichajes durante este mercado, una cifra enorme que en teoría debería haber servido para resolver todas las carencias de la plantilla. Y sin embargo, el centro del campo, la posición que Mourinho identificó como prioritaria desde el primer día, sigue sin resolverse, y encima acaba de perder a la que muchos consideraban la mejor opción disponible en todo el mercado europeo. Para Joan Laporta, en cambio, este fichaje representa muchísimo más que la simple incorporación de un gran centrocampista. Es la confirmación pública de que el Barcelona ha recuperado la capacidad de competir cara a cara con el Real Madrid por los grandes nombres del fútbol mundial, algo que durante los años de mayores dificultades económicas del club catalán parecía completamente fuera de su alcance. Ganarle este pulso concreto a Florentino Pérez, arrebatándole un jugador que el propio madridismo daba prácticamente por fichado, tiene un valor simbólico que va mucho más allá de las características futbolísticas de Rodri, y en las oficinas del Camp Nou lo saben perfectamente. Conviene recordar además el contexto del que viene el propio Barcelona para entender por qué esta operación tiene tanto peso simbólico. Durante varias temporadas, el club catalán atravesó serias dificultades económicas que le obligaron a recurrir a fórmulas financieras complejas simplemente para poder inscribir a sus propios jugadores en la competición, una situación que le impidió competir con normalidad en el mercado de fichajes frente a rivales con mayor músculo económico como el propio Real Madrid o los grandes clubes ingleses. Ver ahora al Barcelona ganando un pulso directo contra el conjunto blanco
por uno de los mejores centrocampistas del mundo es la prueba más clara de que esa etapa de penurias económicas parece haber quedado definitivamente atrás, y Laporta no ha dudado en presentar esta operación, de forma discreta, pero efectiva, a través de su entorno, como la confirmación de que el proyecto deportivo azulgrana vuelve a estar en disposición de competir de igual a igual con cualquier gigante europeo por los mejores futbolistas del planeta, algo que hace apenas un par de temporadas resultaba directamente impensable para las cuentas del club. Ahora bien, perder a Rodri no significa necesariamente que el Real Madrid vaya a quedarse sin refuerzo en el centro del campo esta misma ventana de fichajes. El club todavía tiene sobre la mesa varios nombres que Mourinho ha ido analizando durante las últimas semanas como alternativas de garantías, aunque ninguno de ellos genera el mismo nivel de entusiasmo que generaba la posibilidad de sumar a un jugador del nivel de Rodri. Manu Kone, de la Roma, sigue apareciendo como una opción de potencia física y llegada constante, aunque el conjunto italiano exige una cifra por encima de los 45 millones de euros para negociar en serio. Martin Zubimendi, conocido por su pausa y por su extraordinaria lectura del juego, también permanece en la agenda del club, igual que Richard Ríos, un futbolista que combina intensidad y capacidad de aparecer en ambas áreas. Y en un terreno más especulativo, no se descarta que el Real Madrid intente forzar una última ofensiva por Enzo Fernández si el Chelsea decide finalmente rebajar sus pretensiones económicas antes de que se cierre el mercado, aunque esa posibilidad, a estas alturas del verano, parece cada vez más remota. Sea cual sea la decisión final, lo que está claro es que el club ya no puede permitirse más retrasos si quiere llegar al inicio de la liga con un centro del campo a la altura de las exigencias que el propio Mourinho ha marcado desde el primer día. La noticia tampoco ha pasado desapercibida dentro del propio vestuario del Real Madrid. Según se ha podido reconstruir, varios jugadores de la plantilla ya conocían el interés del club por Rodri desde hace semanas, e incluso algunos de ellos, coincidiendo con el centrocampista en las últimas concentraciones de sus respectivas selecciones, le habrían trasladado directamente su ilusión por tenerle como compañero esta temporada. Ver ahora cómo esa posibilidad se esfuma hacia el eterno rival genera, cuando menos, una sensación de desconcierto entre un grupo de jugadores que ya venía arrastrando la tensión de otros frentes abiertos en el mercado, como la situación de Vinicius o las dudas sobre Endrick que hemos repasado en vídeos anteriores. La afición, por su parte, ha reaccionado con una mezcla de indignación y resignación en las redes sociales, con miles de comentarios exigiendo explicaciones a la directiva sobre cómo ha sido posible perder a un jugador de ese calibre estando, según toda la información disponible hasta hace apenas unos días, tan cerca de cerrar la operación. No es la primera vez en la historia reciente de la rivalidad entre ambos clubes que uno de los dos consigue arrebatarle al otro un fichaje que parecía prácticamente resuelto, y precisamente por eso este tipo de episodios generan tanta pasión y tanto debate entre las dos aficiones. El clásico, más allá de lo que ocurre sobre el césped cada temporada, también se libra en los despachos y en las negociaciones de fichajes, y operaciones como esta terminan convirtiéndose en parte del relato histórico de la rivalidad, con nombres que durante años se recuerdan como el que se le escapó al Real Madrid o el que le arrebató al Barcelona en el último momento. Lo que hace especialmente dolorosa esta pérdida concreta para el madridismo es el momento en el que se produce justo cuando Mourinho necesitaba una señal clara de que el club estaba dispuesto a acompañarle con contundencia en la reconstrucción de un equipo que lleva 2 temporadas sin levantar ningún título importante y que ahora ve como, en lugar de esa señal de fortaleza, llega un golpe que deja en evidencia las dificultades de gestión de un mercado que se está demostrando mucho más complicado de lo que el propio club esperaba a estas alturas del verano. Y aquí queremos hablar directamente con vosotros, los que lleváis toda la pretemporada, siguiendo con nosotros cada movimiento de este mercado, sin perderos ni un solo detalle. Sabemos que muchos de vosotros vais a sentir esta noticia como una auténtica bofetada, sobre todo después de haber visto durante semanas cómo se daba casi por segura la llegada de Rodri al centro del campo blanco, que otros vais a preferir quedaros con la parte positiva, pensando que el club todavía tiene tiempo de reaccionar y de cerrar una alternativa de garantías antes de que cierre el mercado, y que hay también quienes vais a poner el foco directamente en la gestión de Florentino Pérez, preguntándoos cómo es posible que se haya dejado escapar de esta manera a un jugador que llevaba meses vinculado al proyecto. Nosotros no venimos a deciros que penséis, venimos a contaros con el máximo rigor posible lo que ha trascendido y a compartir con vosotros nuestra lectura particular de todo este culebrón. Y nuestra lectura, la que llevamos defendiendo desde el primer minuto de este vídeo, es esta.
Un club que quiere competir de verdad por todos los títulos no puede permitirse llegar a las puertas de septiembre con su principal carencia sin resolver, y menos todavía después de ver cómo esa carencia termina siendo aprovechada, con toda la intención del mundo, por el eterno rival. Dicho esto, también queremos ser justos con la realidad del mercado. El fútbol moderno está lleno de operaciones que parecen cerradas y que terminan cayéndose en el último momento por motivos que muchas veces escapan al control de cualquiera de las partes implicadas. Y no sería la primera vez que un club de la envergadura del Real Madrid consigue reaccionar a tiempo después de un golpe de este calibre, cerrando una alternativa que con el paso de las temporadas termina superando en rendimiento al objetivo inicial que se le había escapado. Vamos a cerrar con 3 ideas muy claras que quiero que os llevaseis de este vídeo, aunque solo recordéis una de ellas dentro de unos días. Primero, Rodri ha comunicado oficialmente al Real Madrid su decisión de fichar por el Barcelona en una operación que rondara los 60 millones de euros y que se resolvió en cuestión de días después de que las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester City se estancaran por un desacuerdo puramente económico. Segundo, Mourinho llevaba pidiendo un centrocampista creador desde el primerísimo día de su llegada al banquillo, hasta el punto de haber puesto sobre la mesa nombres tan distintos como Enzo Fernández, Mateus Fernández, Manu Kone, Zubimendi o Richard Ríos, y la pérdida de Rodri deja al descubierto una carencia estructural que el club todavía no ha sabido resolver, pese a haber gastado ya más de 150 millones de euros este verano en otras posiciones de la plantilla. Y tercero, para Joan Laporta este fichaje es mucho más que un refuerzo deportivo. Es un golpe de autoridad frente a Florentino Pérez que refuerza la imagen de un Barcelona capaz de competir de tú a tú con el Real Madrid por los grandes nombres del fútbol mundial, algo que durante años de dificultades económicas parecía completamente impensable para el club catalán. Ahora os toca a vosotros, quiero que me digáis en los comentarios, sin filtros, si creéis que el Real Madrid pudo haber hecho algo más para retener a Rodri, o si pensáis que la decisión del jugador estaba tomada desde hace tiempo y el club simplemente no lo quiso ver. También quiero saber si os parece que Mourinho tiene motivos suficientes para estar enfadado con la gestión del mercado, o si creéis que estas cosas forman parte normal de cualquier mercado de fichajes y no hay que darles más importancia de la que tienen. Y una tercera pregunta para el debate de hoy: ¿a quién creéis que debería fichar ahora el Real Madrid para resolver el centro del campo antes de que se cierre el mercado, teniendo en cuenta los nombres que hemos repasado durante todo el vídeo, desde Manu Kone hasta Zubimendi o Richard Ríos? Dejadme vuestra opinión ahí abajo, con calma y con respeto por las distintas posturas, que la leo entera, y dadle like a este vídeo si esta actualización os ha parecido tan reveladora y tan completa como a nosotros nos lo ha parecido investigarla con todo el rigor posible. En el próximo vídeo vamos a analizar con detalle las alternativas que le quedan al Real Madrid para cerrar el centro del campo antes de que termine el mercado, con nombres concretos, con las posibilidades reales de cada operación y con un análisis de qué perfil encaja mejor con la idea de juego que Mourinho quiere implantar en este nuevo proyecto. Suscribiros al canal y activad la campana para no perderoslo en cuanto salga publicado, porque en las próximas horas esta historia puede tener novedades importantes. Y para cerrar, nuestra opinión sincera, la que llevamos defendiendo desde el primer minuto de este vídeo: perder a Rodri no es simplemente perder a un buen futbolista, es perder la pieza que Mourinho llevaba meses señalando como la más importante de todo el mercado. Y el Real Madrid tiene ahora menos de un mes para demostrar que sabe reaccionar a tiempo antes de que esta ventana de fichajes se cierre, dejando al equipo con su principal debilidad todavía sin resolver. La historia del fútbol está llena de mercados que empezaron mal y terminaron bien, pero también está llena de veranos en los que un error de cálculo en agosto terminó condicionando toda una temporada, y el Real Madrid, con Mourinho ya impaciente y con el reloj corriendo en su contra, no puede permitirse que este verano termine formando parte de la segunda categoría de ejemplos. Gracias por estar aquí, día tras día, siguiendo con nosotros cada capítulo de este mercado, y nos vemos en el próximo vídeo.